Buenas noches, hermanos y hermanas, amigos y amigas, que nos reunimos cada día para celebrar nuestro oficio vespertino desde la parroquia de la Ascensión, la Iglesia de la Ascensión en Sevilla, de la Iglesia Española Reformada Episcopal, Comunión Anglicana, quien les habla y preside el reverendo Miguel Ángel Pino. Como cada noche nos reunimos para orar todos juntos en el Espíritu desde que comenzó el aislamiento, la cuarentena, y hemos seguido durante estos días. Este lunes pasamos en nuestra zona de Andalucía a la fase 3, lo cual quiere decir que, entre otras cosas, se podrá viajar ya entre provincias, lo cual es interesante. Los datos llevamos días sin darlos porque no está muy claro cuáles son los datos que son reales. De hecho, estoy leyendo que ayer ha habido un fallecido nada más y 164 contagiados. Y luego vemos informaciones de otras comunidades autónomas y nos damos cuenta de que no cuadran mucho las cosas. Así que, bueno, no estamos dando los datos. Sí estamos comentando lo que está sucediendo a nivel mundial también. Todos los países que han llegado a la curva, a la parte de arriba, y luego van desescalando para abajo, cada vez menos contagiados, cada vez menos fallecidos. Ahora acabamos de saber que la India, de la cual prácticamente no oíamos hablar nada, resulta que acaba de superar a las cifras de Italia. Estamos viendo imágenes muy impactantes de campos enormes donde se están abriendo tumbas para poder enterrar a las personas en Brasil. Estamos viendo también el fenómeno que se está dando en el mundo con respecto al racismo, pero independientemente de que evidentemente haya razones más que suficientes para las manifestaciones que está habiendo, y esto es lo llamativo, lo cierto y verdad es que no ha habido esas manifestaciones para los cientos de miles de personas que han fallecido por culpa del coronavirus, y que evidentemente no podemos echarle la culpa a los gobiernos, pero también es verdad que está habiendo muchísimos errores humanos en casi todos los gobiernos y no vemos que la gente esté protestando por eso. Entonces resulta llamativo que, y quiero que entiendan mis palabras, por el fallecimiento de una sola persona se esté creando ahora toda una serie de violencia y de movimiento que no ha habido para protestar por la cantidad de gente fallecida. Probablemente aquellas personas que han tenido a un ser querido en su familia, que han tenido que vivir la triste experiencia de lo que supone la muerte por coronavirus, pues pueden entender mejor lo desagradable y lo triste, y en fin, no hay palabras para definirlo, que ni siquiera has podido despedirte de ese familiar, no lo has podido ver, en fin, no hay palabras para ello. Hermanos, sigamos orando porque tenemos enfrente de nosotros, todavía hay países en el mundo que no han salido. Los que estamos saliendo tenemos las dudas de ¿y si hay otro rebrote, como está pasando por ejemplo en Irán, que acaba de anunciarse que ya hay un rebrote importante después de haber habido una desescalada? Ahora ha vuelto a haber un rebrote. Así que, hermanos, estemos orando, y sobre todo también por las cuestiones económicas. Ponemos en las manos del Señor nuestra reunión en esta noche y vamos a orar. Yo te invito a que en tu casa tú también puedas orar, puedas tener este momento de tranquilidad, de estar relajado, respirar hondo, llenarte los pulmones, relajarte, cerrar tu ojo y ponernos en la presencia del Señor. Padre, en esta noche queremos descansar en ti, queremos sentir la paz que sobrepasa todo entendimiento en nuestros corazones. Queremos pedirte, Señor, que tú seas el centro, que tú seas exaltado y adorado en nuestras vidas, que podamos entrar a tus atrios y a tu presencia con acción de gracia y con alabanza, que encuentres en nosotros, Señor, la buena tierra donde se puede sembrar la semilla, que es tu palabra de Dios, para que, Señor, podamos ser transformados por la obra de tu Espíritu Santo y por la semilla de tu palabra de Dios, de tu palabra, Señor, en nuestros corazones. Te agradecemos de antemano todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas y todo aquello que tú vas a hacer. En el nombre de Jesús, amén. Y comenzamos, como cada noche, nuestra liturgia diciendo las palabras de: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea luz y paz. Amén.
Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Decimos el número 2 en nuestra liturgia en esta noche: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. Oíd el resumen que nuestro divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y ahora oramos todos juntos diciendo: Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, humillémonos en su presencia y con un corazón contrito confesemos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestra súplica. Y así oramos con un corazón contrito todos juntos. Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y, como ovejas perdidas, hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón, hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten según tus promesas declaradas a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador que a él acude para salud, oiga vuestro ruego, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu, para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria, en las mansiones del Padre Celestial. Amén. Y el Señor sea siempre con vosotros. Decimos la lauda número 6. Alabaré al Señor conforme a su justicia y cantaré el nombre del Señor, el Altísimo. Aleluya. Te ensalzaré, mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre para siempre jamás. Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios, y nuestra boca anunciará tu alabanza. Hermanos, aquellos que tenéis la Biblia cerca, vamos a leer un salmo, el Salmo 100, número 3. Hace unos días leímos el Salmo 103 en los primeros versículos, pero hoy vamos a leer precisamente los últimos versículos. Vamos a leer a partir del número 13, del 103, Salmo 103, versículo 13, en adelante. Dice así la palabra del Señor: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerán jamás. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. El Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Bendecid al Señor, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid al Señor, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid al Señor, vosotras
todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, al Señor. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Leemos un salmo precioso, el Salmo 103, un salmo de David. Es curioso, pero los salmos de David tienen algo especial, algo que los diferencia de otros. Y es curioso porque a veces a uno le gusta un salmo y de pronto descubre Salmo de David. No me acordaba yo que este salmo era de David. El salmo se titula Alabanza por las bendiciones de Dios. La verdad es que es una maravilla de las cosas que aquí nos dice David en el salmo. Y con este salmo, hermanos, vamos a seguir con nuestro tiempo de estudio bíblico. La verdad es que el tema del Espíritu Santo es algo que da para muchísimo. Yo quiero hoy que vamos a tratar de hacer hoy un recorrido por el libro de Hechos de los Apóstoles. Pero antes vamos a volver a orar para que el Señor nos hable a través de su palabra en esta noche. Padre, gracias te damos por tu palabra santa, por tu palabra bendita. Gracias, Señor, porque los cielos y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Señor, que tu palabra en esta noche llegue hasta nosotros de una manera fácil de entender, que la podamos comprender, que la podamos guardar en nuestros corazones y que podamos, Señor, ponerla por obra porque la recordamos. Señor, que el Espíritu Santo nos pueda hablar en esta noche y nos pueda hacer entender las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo quiero comenzar, estamos citando y repitiendo algunos versículos en diferentes momentos de la enseñanza. Recordar que estamos hablando del tema del Espíritu Santo. Hemos hablado del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo en el Nuevo. Hemos hablado del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia. Hemos hablado del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y los últimos días hemos estado compartiendo acerca del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Hemos estado 2 días hablando de eso. Hoy vamos a hacer un pequeño recorrido por Hechos de los Apóstoles. Y vamos a citar versículos que en realidad ya los hemos leído, pero es importante recordarlos para que nos situemos en lo que vamos a compartir. En Hechos capítulo 1, versículo 8, les dice Jesús a sus discípulos, les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los evangelios terminan con lo que se llama, comúnmente se le denomina la Gran Comisión. ¿Qué es la Gran Comisión? La Gran Comisión es el mandato de Jesús a sus discípulos de que fueran por el mundo. En algunas ocasiones dice predicando el Evangelio a toda criatura, predicando el Evangelio hasta el fin del mundo. O sea, un evangelista lo que está diciendo es a todo el mundo, a toda la gente. Otro evangelista dice predicando el Evangelio hasta el fin del mundo, es decir, habla de la geografía, del terreno, llegar hasta el último rincón. Decir hasta el fin del mundo es llegar hasta el último rincón. Hasta ahí hay que ir a predicar el Evangelio. Cuando vemos noticias de misioneros que están metiéndose en las selvas del Amazonas, por ejemplo, selvas de personas que hay personas indígenas que nunca han sido contactadas con los seres humanos, y se ven a esos misioneros arriesgando sus vidas. No ha sido la primera vez que un misionero ha muerto. Hay una película bellísima que se llama La Misión, donde se ve entrando los misioneros en el siglo XVI, entrando los misioneros a la selva. Ese id y predicar el Evangelio hasta el fin del mundo está hablando de un espacio geográfico. A toda criatura está hablando de un espacio de personas, es decir, a todas las personas. Y en el caso de Mateo dice: id y haced discípulos. Hacer discípulos enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí, en el libro de Hechos, este versículo, hay algunos autores, capítulo 1, versículo 8, hay algunos autores que dicen que es la clave del libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque se habla de ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
otra expresión, lo último de la tierra. Y hay una primera parte del versículo y una segunda parte. La primera parte habla de recibiréis poder. Recibiréis poder. ¿Para qué? Para ser testigos. Poder para poder, valga la redundancia, poder para poder ser testigos. Claro, si nosotros hoy, hermanos, nos planteamos y decimos, a día de hoy sigue vigente el mandamiento de Jesús de ir y predicar el Evangelio. ¿Pensáis que sigue vigente a día de hoy que los cristianos tenemos? ¿Pensamos que eso sigue en pie? ¿Sigue en pie ir y predicar el Evangelio? Si pensamos que eso sigue en pie, tendríamos que recordar la primera parte del versículo. La primera parte del versículo dice, recibiréis poder. Es decir, si pensamos que sigue en pie la predicación del Evangelio, tenemos que pensar que sigue en pie también el poder recibir la capacitación del Espíritu Santo para con esa capacitación espiritual poder ir y hacer discípulos. Bueno, hoy vamos a hablar precisamente de esa capacitación que el Espíritu Santo puede darnos y por la cual nosotros podemos orar en base a la palabra del Señor. Fijaros qué interesante, en el libro de los Hechos se contienen, un simple libro de la Biblia, se contienen más de 70 referencias al Espíritu Santo. Lo escribió Lucas, como la segunda parte de algo que él tenía intención de escribir. Él comenzó el Evangelio de Lucas diciendo, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Cómo comienza el libro de Hechos? Diciendo, en el primer tratado, oh Teófilo, ¿cuál es el primer tratado? El Evangelio de Lucas. Así que el Evangelio de Lucas es primer libro y segundo libro. El primer libro es el Evangelio, el segundo libro es Hechos de los Apóstoles. Por eso dice Lucas, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Fijaros qué curioso. Jesús dando mandamientos por el Espíritu Santo. Curioso, ¿verdad? A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oísteis de mí. Y ahora viene aquí una primera expresión. La primera expresión dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vale, aquí hay una expresión que aparece. Seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Claro, la pregunta es, ¿cuándo pasó eso? ¿Cuándo fueron esos días? Y ahí nos vamos ya al capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, que nos habla del día de Pentecostés. Y entonces ahí se nos describe, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y ahora fijaros lo que dice el versículo 4. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Recordar que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre alguien. Vino sobre Daniel, vino sobre Ezequiel, vino sobre Isaías, vino sobre Eliseo, vino sobre David, vino sobre Saúl. Siempre venía sobre alguien el Espíritu Santo, pero no sobre todos. Aquí en este caso, los 120 que estaban, dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces, fijaros
las expresiones, tenemos que ver las expresiones, ¿vale? Fijaros, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, bautizados con el Espíritu Santo. Y les dice Jesús, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, ¿qué es ser bautizados con el Espíritu Santo? Recibir poder. Y luego dice en el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es ser bautizado con el Espíritu Santo? Recibir poder y ser lleno del Espíritu Santo. Y vamos a ver que estas expresiones las vamos a ir viendo, que es una como expresiones metafóricas. Ese ser bautizado se refiere a ser inmerso en el Espíritu Santo. Si el bautismo en agua era sumergirse, bautizarse es sumergirse dentro del agua, hay los que creen también que el bautismo es derramando agua por encima, ¿no? También se ve esa manera. Bueno, recordad el Salmo 133 que habla de la unción de Aarón y dice que el aceite cae desde su cabeza y la descripción es que la cantidad de aceite que le ponen cae por la barba y llega hasta los pies el aceite. Yo me pregunto, ¿qué cantidad de aceite echaban para ungir a una persona? Nosotros nos estamos imaginando que ungir a una persona es hacerle aquí una cruz en la frente con aceite, pero en el Antiguo Testamento ungir a alguien, el profeta Samuel cuando fue a ungir a David llevaba como una especie de cuerno lleno de completamente de aceite. Estaríamos hablando de por lo menos 1 litro o más. Y te lo echaban entero por la cabeza. Por eso dice que baja el aceite por la barba y el aceite llega hasta los pies. No estamos hablando de echarte así una gotita de aceite y ya ha sido ungido. Sea la imagen de derramar agua o sea la imagen de sumergirte dentro del agua, la idea es que te cubres completamente del líquido elemento. Estamos hablando del bautismo con agua. Si el bautismo con agua es cubrirte completamente del líquido elemento, ¿qué será el bautismo con el Espíritu Santo? Pues cubrirte completamente, sumergirte, o como dice el versículo 4, ser lleno del Espíritu Santo. Después de ser lleno del Espíritu Santo, se nos cuenta la historia que todos sabemos, no hace falta que yo la explique mucho. Se nos habla de que todos empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí se habla de que ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. Hay una manera de hablar, un término que es la glosolalia. La glosolalia. La glosolalia es que las personas empiezan a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Luego nos enteramos de que en la fiesta de Pentecostés habían venido muchos judíos que estaban en lo que se llamaba la diáspora, la dispersión, dispersos por diferentes ciudades. Por ejemplo, en Alejandría había un montón de judíos, en Roma había un montón de judíos. Y aquí, en Hechos capítulo 2, precisamente se nos dice de todos los lugares y se nos dice que había gente de Mesopotamia, que había gente había partos, medos, elamitas, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto de Alejandría, en las regiones de África más allá de Cirene, romanos, cretenses, árabes, todas esas naciones, todas esas lenguas había. Y dice, y todos le escuchamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Aquí hay otra clave. ¿Qué era lo que estaban diciendo en otras lenguas? Las maravillas de Dios. No era nada misterioso, no era nada raro, no era nada extraño. ¿Qué estaban diciendo en otras lenguas? Estaban hablando las maravillas de Dios. Eso era lo que la gente estaba escuchando en sus propios idiomas. Ahora, el milagro es, lo voy a definir bien, el milagro es gente que no sabía hablar en árabe, de pronto el Espíritu Santo le dio que hablase en árabe. No es que los árabes de pronto empezaron a oír o a entender lo que las personas estaban hablando en su propia lengua. El milagro no está en el oído, el milagro está en lo que se habló. Porque hay algunos eruditos que han dicho, bueno, el milagro puede ser que Dios le abrió
el oído a las personas para que pudieran entender en su propia lengua lo que unos galileos decían más bien en hebreo. Pero no, lo que la Biblia está diciendo no es eso. Lo que la Biblia está diciendo es que el Espíritu Santo les dio el poder, la capacidad de hablar en otras lenguas, de tal manera que esta gente les escuchó. Y lo que hablaban era las maravillas de Dios. Bueno, he dicho que en el libro de los Hechos de los Apóstoles aparecen más de 70 referencias al Espíritu Santo. Pero si tú lees el Evangelio de Lucas, también llamado el Evangelio del Espíritu Santo, te vas a dar cuenta de que Lucas siempre nos está presentando personajes llenos del Espíritu Santo. Tú vas a ver ahí a diferentes personajes del Evangelio que estaban llenos del Espíritu Santo. Y habla del Espíritu Santo también. En las expresiones estamos haciendo una referencia entre bautismo con el Espíritu Santo, recibiréis poder y ser llenos del Espíritu Santo. Bueno, yo quiero también... hay otra expresión que es también el Espíritu Santo viniendo o cayendo sobre. Lo acabamos de leer en el versículo 8 del capítulo 1. Acabamos de leer, cuando haya venido sobre vosotros, o sea, venir sobre vosotros el Espíritu Santo. En el capítulo 10, versículo 44 del libro de Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 10, 44, para los que toman nota, dice, aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El Espíritu Santo cayó. En el capítulo 11, versículo 15, dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Esto lo vamos a ver ahora después. Bueno, también se habla en el capítulo 8, versículo 20 de Hechos de los Apóstoles. Bueno, hemos visto también que el Espíritu Santo es la promesa del Padre, es la promesa del Espíritu. En Hechos de los Apóstoles 8, versículo 20 dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿A qué se refiere con el don de Dios? Se refiere a que Pedro y Juan fueron, eso lo vamos a ver ahora en un momentito, fueron a Samaria, impusieron las manos, la gente recibía el Espíritu Santo y Simón el Mago pensó que dándoles dinero a los apóstoles, él podría tener ese poder. Y Pedro habla de ese poder como el don de Dios. ¿Qué es el don de Dios? El don de Dios es la llenura del Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo. Así que estamos hablando del don de Dios. También se habla del don del Espíritu. En el capítulo 10, versículo 45, dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. El don de Dios, el don del Espíritu Santo, la promesa del Padre, la promesa del Espíritu, está hablando de la misma realidad. La realidad de que necesitamos ser capacitados con poder, capacitados con el Espíritu Santo para poder ser testigos y poder ser testigos en diferentes lugares geográficos. También se habla de recibir el Espíritu. Y aquí vamos a ver en Hechos capítulo 8, vamos a ver algunas historias. Bueno, aquí se nos habla a partir del versículo 4, que fueron, dice, versículo 4, capítulo 8, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Comienza una persecución en Jerusalén y los que iban siendo perseguidos se marchaban, pero iban predicando el Evangelio. Eso supuso que Felipe, que era un diácono, uno de los 7 diáconos, descendió a la ciudad de Samaria y dice que les predicaba a Cristo. Y ahora dice que la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Fijaros otra vez diciendo muchos, no eran pocos, eran muchos. Y el resultado de esas sanidades, de esas liberaciones, era un gran gozo, una gran alegría en la ciudad. Así que, hermanos, cuando Dios hace maravillas, cuando Dios hace milagros, la consecuencia en la vida de las personas es una gran alegría.
nos da alegría cuando vemos que Dios hace cosas maravillosas. Bueno, en el versículo 14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Vale? ¿Os acordáis? Otra vez nos vamos a Hechos, capítulo 1, versículo 8. ¿Qué dice ahí? Recibiréis poder cuando haya venido y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea. Y luego dice, en Samaria. Son círculos concéntricos, Jerusalén es el centro, nos expandimos un poquito más y llegamos a Judea, nos expandimos un poquito más, llegamos a Samaria, y ahora nos expandimos un poquito más y ya es hasta lo último de la tierra. Y eso era lo que estaba pasando. Habían recibido poder, la gente se habían convertido en Jerusalén, habían sido llenos del Espíritu Santo y después se había ido expandiendo. Bueno, cuando Pedro predicó, que no lo hemos saltado, cuando Pedro predicó en el capítulo 2, el día de Pentecostés, y estaban ahí escuchándole a Pedro la predicación, hay un momento que después de escuchar la predicación de Pedro, que por cierto, tú la puedes leer en Hechos capítulo 2, tú puedes leer la predicación de Pedro y posiblemente tú no vas a experimentar lo mismo que dice aquí que experimentó la gente. Tú puedes leer en tu casa y hacer la prueba, tú te lees Hechos capítulo 2 y vas a darte cuenta que en el versículo 37 dice Lucas, dice, al oír esto, es decir, la predicación de Pedro, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Yo he escuchado muy pocos testimonios, o casi ninguno, de que tú hayas leído esa predicación de Pedro y el corazón tuyo esté compungido. Sin embargo, ese día Pedro dijo esas palabras y la reacción de la gente fue estar compungida de corazón. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que esas palabras de Pedro en vivo estaban dichas por una persona que acababa de ser llenada del Espíritu Santo. Entonces ahí te das cuenta de cómo otra vez lo que hablábamos, el Espíritu Santo conectado con la palabra de Dios. Porque en realidad Pedro lo que habló fue la palabra de Dios. Primero hizo referencia al profeta Joel, después dijo unas palabras del Salmo 16 y entre medias contó la historia de lo que había sido Jesús, quién era Jesús de Nazaret. Y diciendo eso, que tardaría, si tú lo lees en tu casa tranquilamente, vas a tardar a lo sumo 5 minutos, después de haber hablado 5 minutos, dice que la gente estaba compungida de corazón. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué estaba compungida de corazón? Porque la gente no solamente estaban recibiendo la palabra escrita, sino que también estaban recibiendo la unción del Espíritu Santo que había en Pedro. Y recordaros que hablábamos de que una de las funciones del Espíritu Santo es convencer de pecado. Y ahí lo que hizo el Espíritu Santo fue convencer de pecado a los que lo estaban escuchando a Pedro. Y se compungieron de corazón ¿y qué podemos hacer? Y Pedro da una respuesta. Pedro les dice, arrepentíos, número 1. Bautizaos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Número 2. Y número 3, recibiréis el don del Espíritu Santo. Si eso es así, tal cual lo cuenta Pedro, aquel día se añadieron, lo dice en el versículo 41, los que recibieron su palabra, dice, fueron bautizados, número 1, para ser bautizados previamente habían recibido su palabra, es decir, se habían arrepentido, y número 3, se añadieron aquel día como 3.000 personas, es decir, el número 3 recibieron el don del Espíritu Santo, se añadieron 3.000 personas aquel día. Luego nos vamos a Hechos capítulo 8 y nos vamos a Samaria, y en Samaria vemos otra vez la misma historia. Entonces dice en el versículo 15 del capítulo 8, dice, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, lo cual nos da otra pista. Después de ser bautizados en el nombre de Jesús,
los apóstoles ¿qué hacían? Dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Qué había hecho Felipe? Los había bautizado en el nombre de Jesús. Pero se ve que la tercera parte la hacían los apóstoles. Imponer manos y recibían el Espíritu Santo. Y era una cosa tan segura, tan cierta, tan real, tan poderosa y tan, vamos a decir, tan a la vista de todos, que dice el siguiente versículo 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Era tan evidente lo que pasaba por la imposición de los apóstoles que Simón dijo, yo quiero tener eso y voy a pagar para ver si lo puedo conseguir. Y ahí Pedro le da todo un repaso a Simón que no hace falta comentarlo ahora. En el capítulo 8. Si nos vamos al capítulo 10, ahí aparece la historia de Pedro y Cornelio. Cornelio era un centurión de la compañía llamada La Italiana. Hay algunos eruditos que esa compañía La Italiana la relacionan con una ciudad que hay en Sevilla, una ciudad romana que se llama Itálica. La Italiana, la Itálica, dicen que era un sitio de retiro para militares, para soldados romanos, para militares, en las afueras de la ciudad principal de Sevilla, como un sitio para los militares romanos ya jubilados, y que le pusieron el nombre de la Itálica por la compañía esta de este centurión romano llamada La Italiana. Entonces algunos dicen, estos son suposiciones, que el cristianismo pudo llegar a la península ibérica, pudo llegar por Sevilla en la compañía de la Itálica en las afueras de Sevilla. Bueno, pues este centurión se describe de la siguiente manera. Se dice que era un hombre piadoso, que era temeroso de Dios y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Temeroso de Dios. Un temeroso de Dios era considerado una persona muy cercana al judaísmo. De hecho, digamos que era el estado, a un temeroso de Dios era un gentil que estaba ya a un paso de convertirse al judaísmo. Eso era un temeroso de Dios. Y este hombre era un hombre piadoso, era un hombre temeroso, era un hombre que hacía limosna y que oraba a Dios siempre. Y Dios le da una visión a este hombre. Se le aparece un ángel a la hora 9 del día y en esa hora el ángel le dice en primer lugar, le dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Bueno, la verdad es que esta frase simplemente merecería hoy todo el estudio que estamos dando. Simplemente esta frase ya merecería todo el estudio. ¿Por qué? Porque es una esperanza de que las oraciones que hacemos, los actos de bondad que hacemos, las limosnas, actos de misericordia, de generosidad, de bondad, llámalo limosna o llámalo otro tipo de acto que se englobe dentro de lo que es un acto de bondad, es algo que nunca cae en saco roto. Y aquí tenemos un ejemplo de ello. Un hombre que oraba, un hombre que daba limosna y le dice el ángel esta frase. Le dice, tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Y yo en esta noche, hermano, quiero dejaros con este mensaje de momento y deciros a todos vosotros que tus oraciones y tus actos de generosidad y tus actos de bondad no han caído en saco roto. Dios los ha visto y Dios los ha escuchado y tiene memoria de ellos. Y hermanos, esto es una bendición tremenda. En estos tiempos en que escuchamos que las oraciones no tienen sentido, que para qué orar si Dios no va a hacer nada, para qué orar si Dios no va a cambiar los acontecimientos. Bueno, pues en la vida de Cornelio sus oraciones cambiaron el curso de los acontecimientos en su propia vida. Y vemos de qué manera. Le dice a Cornelio el ángel que vaya, que envíe a sus hombres a Jope para que hagan venir a uno que se llama Simón, de sobrenombre Pedro, que está en casa de uno que se llama Simón el Curtidor. La verdad es que es maravilloso ver las indicaciones claras, concisas,
seguras, ciertas, de un ángel a un hombre. Me recuerda mucho la historia de la conversión de Pablo. Y además la misma pregunta. ¿Qué es, Señor? Y en el caso de Pablo, ¿qué haré, Señor? Y cuando Pablo preguntó ¿qué haré, Señor?, Jesús le dijo, ve a Damasco y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Cuando va a Damasco, está a la espera de que Dios haga algo y le envía a ese discípulo llamado Ananías. El ángel está mandando a los hombres de Cornelio a casa de Simón el curtidor para que vayan a hablar con Pedro. Y curiosamente, mientras está mandando a esas personas, dice que Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y de pronto le da mucho hambre. Y le da mucho hambre y quiere comer. Pero mientras le están preparando la comida, le sobreviene un éxtasis. Y en ese éxtasis él ve el cielo abierto y ve un gran lienzo sobre el cual hay todo tipo de, aquí lo describe como cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. De pronto Pedro escucha una voz y le dice, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Sabéis que en el judaísmo hay unas leyes de pureza para la comida. La comida tiene que ser, hay un término en hebreo que tiene que ser kosher, la comida tiene que ser kosher, y eso significa que no se puede comer de unos determinados tipos de animales. Por ejemplo, los judíos no pueden comer cerdo, es un ejemplo, ¿no? Los judíos solamente pueden comer pescado que tenga escamas. Conclusión, piensa en los pescados que no tienen escamas. Ya empezamos mal, porque si nos ponemos a hablar de los mariscos, pues esto es un problema, porque mira que nos gustan los andaluces los mariscos, ¿verdad? Pues los judíos no pueden comer marisco, no pueden comer gama, no pueden comer langostino de San Lucas, etcétera, etcétera. Bueno, pues esa voz le dice a Pedro, Pedro, lo que Dios limpió no lo llames tú común. ¿Y qué estaba pasando ahí? Pues lo que estaba pasando ahí es que Dios estaba preparando el corazón de Pedro para lo que iba a venir después. Eso se llama la providencia divina. Dios estaba preparando el escenario para un momento importantísimo de la predicación del Evangelio. Aquí estamos viendo la escena de cómo el Evangelio llega por primera vez a los gentiles. Es decir, algo que habían predicado en exclusividad a judíos, ahora Pedro se ve en la tesitura de entrar en una casa de gentiles. Pedro se ve en esa tesitura. Así que ahí llega Pedro a la casa, entra allí a la casa, empieza a hacer una predicación. Es todo el capítulo 10 del libro de Hechos, lo puedes leer en tu Biblia, pero fíjate qué curioso, Pedro entendió. En el versículo 34 dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Para Dios todas las personas son iguales. No hace acepción de personas. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hoy diríamos, Dios está en contra del racismo. Ya hace 2000 años Pedro lo entendió. Ya no hay separación, ya no hay judío o gentil. Y entonces Pedro comienza a predicar. Aquí hay un versículo que lo hemos leído otros días, en el capítulo 10, versículo 38, que si puedes subrayarlo en tu Biblia, te animo a que lo subrayes. Fíjate lo que dice. Dice, hablando de Jesús, dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como fíjate cómo define la vida de Jesús, como anduvo haciendo bienes. ¿Qué hizo Jesús? Si lo pudiéramos resumir mucho, ¿qué hizo Jesús? Jesús andó haciendo bienes. Y esto nos toca a los discípulos de Jesús. Si yo soy discípulo de Jesús, ¿yo qué tengo que hacer? Yo tengo que andar haciendo bienes. Y sigue diciendo, y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Y ahora viene una frase que me encanta, porque dice, porque Dios
estaba con él. Dios estaba con él. Hermanos, que nosotros podamos sentir que Dios está con nosotros. Que nosotros podamos experimentar que Dios nos unge a nosotros como a Jesús. Si Él es nuestro Maestro, si Él es nuestro ejemplo a seguir, y Él tuvo que ser ungido con el Espíritu Santo y con poder, podemos pedirle nosotros a Dios que Él nos unja a nosotros con poder, que Él nos unja a nosotros con el Espíritu Santo, igual que fue ungido Jesús. De la misma manera, ¿podemos hacer esa oración? ¿Es lícito orar de esa manera? Si Él es nuestro ejemplo a seguir y tuvo que ser ungido con el Espíritu Santo y con poder, ¿cuánto más no nosotros? Lo venimos repitiendo estos días. ¿Para qué? No por tener una experiencia, como dice el cantante, no por tener una experiencia religiosa. No se trata de eso. No por experimentar algo personalmente. No es por decir voy a experimentar, no sé cómo decirlo, ¿no? Que estoy volando por los aires, que estoy teniendo, como el que se toma, no sé, alguna droga alucinógena y empiezo a tener alucinaciones. No estamos hablando de ese tipo de cosas. Estamos hablando de ser ungidos con el Espíritu Santo y con poder para ir haciendo bienes. Jesús anduvo haciendo bienes. Qué manera más maravillosa de explicar la obra de Jesús, haciendo bienes. Y ahí está Pedro predicando y lo hemos leído antes, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Ahora viene una pregunta. ¿Por qué los que estaban allí se dieron cuenta de que cayó el Espíritu Santo sobre los que estaban oyendo el discurso? El Espíritu Santo cayó sobre todos. ¿Por qué se dieron cuenta de que el Espíritu Santo cayó? Dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. Claro, los judíos se quedan atónitos. ¿De qué? De que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ese momento en el que Pedro está predicando y el Espíritu Santo se derrama sobre los gentiles, hermanos, es un momento histórico. Es un momento crucial en la vida de la Iglesia y en la historia de la humanidad. Porque anteriormente había habido un pueblo escogido, que era el pueblo de Israel, llamado a ser luz a las naciones. Hoy sigue siendo Israel el pueblo escogido de Dios, no es la Iglesia que ha sustituido a Israel, que nos quede claro. Yo no estoy de acuerdo con la teología del reemplazamiento, de la sustitución. Ahora la Iglesia es el pueblo escogido de Dios y el pueblo de Israel no han entendido. No, el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios. Y lo dice Pablo. Nosotros somos un injerto en el árbol verde, que es el pueblo de Israel. La Iglesia es un injerto. Hemos sido injertados en las ramas. Nosotros, la Iglesia ha sido injertada en las ramas. Por eso de la circuncisión los judíos estaban atónicos, estaban alucinados. ¿Cómo es posible que sobre los gentiles pueda ser derramado el Espíritu Santo? No lo podían entender. De hecho, más adelante tuvieron en el capítulo 15 que hacer un concilio para ver cómo podían entender ahora que hubiera cristianos judíos y cristianos gentiles. Y fijaros lo que dice. ¿Por qué sabían que se había derramado el don del Espíritu Santo? ¿Por qué sabían que había caído sobre todos los que estaban escuchando el discurso del Espíritu Santo? Dice, porque, versículo 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. En el día de Pentecostés les oían las maravillas de Dios. Claro, aquí nos preguntamos, si hablaban en lenguas, ¿cómo entendían las lenguas? Aquí sí tenemos un poco de misterio, qué lenguas eran las que hablaban, qué lenguas eran las que entendían. Lo cierto y verdad es que le entendían, que magnificaban a Dios y que estaban hablando en lenguas. Qué momento más especial, más tremendo. Yo me quiero imaginar a Dios mirando ese grupo de personas
mirándolo con una sonrisa, y el mismo Pedro que le había dicho, no llames impuro a lo que yo llamo puro. El Pedro que había dicho, ahora comprendo que Dios no hace excepción de personas, pero lo que no se esperaba Pedro es que después de predicar, el Espíritu Santo iba a caer sobre los gentiles. Así que para Dios sería hasta casi divertido, una felicidad de ver aquello, el rompimiento y la extensión para que hubiera cristianos que no fueran únicamente del pueblo judío. Y claro, cuando Pedro ve eso, dice, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Cómo recibieron los gentiles el Espíritu Santo? Igual que lo recibieron los judíos. Y mandó bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Fijaros que aquí es diferente que en Samaria. En Samaria estaban bautizados en el nombre de Jesús, pero no habían sido llenos del Espíritu Santo. Aquí se hace al contrario. Y es una manera también de advertirnos Dios que Dios puede hacer lo que Él quiera, como quiere y cuando quiera. Que nosotros podemos decir número 1, número 2, número 3, pero Dios de pronto dice, no, ahora vamos a pasar el 2 al 1 y el 1 al 2. Porque yo soy el que bautizo, el que lleno del Espíritu Santo. Luego nos vamos más adelante, y con esto vamos a terminar hoy, en el capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles, tenemos a Pablo en Éfeso. Pablo llega a Éfeso y dice en el versículo 1 que halló a ciertos discípulos y les hizo una pregunta. Les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y los discípulos que estaban allí le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. La ignorancia. La ignorancia a veces resulta en detener la obra de Dios en tu vida. Por eso Pablo le dice a los corintios, en 1 Corintios capítulo 12, le dice a los corintios, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero que ignoréis, porque la ignorancia retrasa la obra de Dios. La ignorancia detiene la obra de Dios. Por eso decía Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad de Dios obra en nuestra vida y hace que lo que está detenido vaya hacia adelante. Y a veces nuestra vida está detenida por ignorancia. O a veces nuestra vida está detenida porque estamos pensando cosas que no son adecuadas. O estamos viendo las cosas con un enfoque equivocado. Y tiene que venir la revelación de Dios, la verdad de Dios, para impulsarnos y empujarnos hacia adelante en la obra del Señor. Mira que estaba equivocado Pablo. Iba a Damasco a perseguir cristianos y de pronto tuvo que irrumpir Jesucristo mismo, aparecérsele y plantearle la verdad. ¿Y la verdad cuál era? La verdad es que le dijo a Pablo, Pablo, Saulo, Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esa era la verdad. Y esa verdad le llevó a Jesús a que Pablo fuera a Damasco. Y también que Pablo preguntara, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús al que tú persigues. Perseguir a los cristianos significaba perseguir a Jesús mismo. Bueno, pues aquí se encuentra a unos discípulos que ni han oído hablar del Espíritu Santo. Y entonces Pablo les pregunta, ¿y en qué pues fuiste bautizado? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Entonces Pablo les da la verdad. Pablo dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, cuando oyeron la verdad, ¿qué hicieron? Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y ahora viene lo siguiente, dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Otra vez, vino sobre ellos el Espíritu Santo mediante la imposición de manos y hablaban en lengua y profetizaban. Siempre que vino el Espíritu Santo de una manera especial, hubo un efecto o un resultado. Aquí estamos
en Éfeso. Y ahí vemos nuevamente cómo las personas reciben el Espíritu Santo. Evidentemente, mucho de lo que pasó en todos esos años en la iglesia cristiana no está ni siquiera reflejado en los Hechos de los Apóstoles. Yo siempre digo, hermano, Hechos de los Apóstoles habla en los primeros capítulos de Pedro y en los siguientes capítulos de Pablo. Pero claro, había 12 apóstoles. ¿A dónde se fueron los apóstoles a predicar? Bueno, eso sería otro tema de estudio. Pero por daros una idea, el apóstol Tomás, el famoso Tomás el incrédulo, pues resulta que fue el apóstol a la India. El apóstol Tomás tradicionalmente se menciona que fue a la India. Y así vemos que los apóstoles fueron a diferentes lugares, pero solamente se nos cuentan en el libro de Hechos la vida de Pedro y la vida de Pablo. Por cierto, muchos estudiosos dicen que el libro de Hechos de los Apóstoles más bien debería llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque realmente el Espíritu Santo es el gran protagonista del libro de Hechos de los Apóstoles. Hermano, vuelvo al principio y con esto termino. Si sigue vigente el mandamiento del Señor de que vayamos por el mundo predicando el Evangelio, si eso sigue vigente, necesariamente la primera parte de que necesitamos recibir poder a través del Espíritu Santo también sigue vigente. Así que en esta noche, hermano, vamos a pedir al Señor esa llenura del Espíritu Santo, ese poder del Espíritu Santo, para que nos dé la gracia de poder compartir el Evangelio del Señor, llevar la buena noticia a otras personas. Así que cerramos un momentito todos nuestros ojos, abrimos nuestras manos para recibir de parte de Dios y le decimos estas palabras todos juntos, oramos. Padre, en esta noche abrimos nuestros corazones de par en par para que tú nos llenes con tu Espíritu Santo, tú nos capacites con poder y tú, Señor, nos dé la gracia de poder ir y predicar el Evangelio llevando la buena noticia a todas las personas que nos rodean. Señor, que tú puedas de alguna manera poner en nuestro camino a esas personas que tú quieres que le compartamos el Evangelio. Señor, que en este tiempo convulso, complicado, extraño, difícil que estamos viviendo, que pueda levantarse tu iglesia llena del poder de tu Espíritu Santo para predicar el Evangelio a toda criatura, para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, para que muchas personas, Señor, puedan ser salvas a través del poder del Espíritu Santo y el testimonio de tu palabra. Señor, si es tu voluntad llenarnos a nosotros, aquí encuentras un grupo de tus hijos con los corazones abiertos para que, Señor, tú nos llenes con tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, y voy a compartir una canción. Llevo varios días medio ronco, así que no tantas veces yo dando clases enseñando a no poner excusas cuando se habla en público. No quiero poner una excusa. Esta es una canción antigua que habla que Dios es el más grande y el digno de alabar, y vamos a adorar al Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a cantar esta canción que realmente tiene una letra muy bonita. Dios, el más grande y digno de alabar, yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Señor, yo quiero levantar mi
más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti, Dios, el más grande y digno de alabar. Me ayuda al enemigo derrotar, y el gozo de mi vida eres tú. Señor, yo quiero levantar mi voz, quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gran amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Señor, yo quiero levantar mi voz, quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor, y solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Agradecemos al Señor por su obra en nuestra vida. Confiamos en su grande amor. Él es nuestro Dios eterno, solo Él puede transformar nuestro ser. Seguimos con nuestra liturgia en esta noche ya para concluir. Decimos, oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Y decimos todos juntos en nuestra liturgia, Señor, ten misericordia de nosotros, Cristo, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación y de todas las congregaciones cristianas en el mundo que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos, te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud, y la bendición de Dios el Padre omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Amén, hermanos, pues quedamos así terminados. El lunes nos encontramos nuevamente a las 10 de la noche
y vamos a seguir con este tema tan apasionante que llevamos ya como semana y media hablando sobre el Espíritu Santo, y nos esperan sorpresas para el lunes, más cosas aprendiendo, y sobre todo recibamos la palabra de Dios en nuestros corazones, llenemos nuestros corazones de la palabra de Dios, abramos nuestros corazones al Espíritu Santo para ser llenos del Espíritu Santo y dejemos que el Señor transforme nuestra vida. Amén. Pues así, con esta bendición grande que nos deja la palabra del Señor en nuestra boca y en nuestro corazón, quedamos despedidos. Una bendición. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, unirnos en el Espíritu para poder orar todos juntos y seguir aprendiendo más de la palabra del Señor. Y el lunes nos encontramos de nuevo. Muchas gracias. Una bendición muy grande estar con vosotros y que el Señor os bendiga mucho y tengáis un buen descanso esta noche. Hasta el lunes.